objeto de regulaciones por parte del Estado, y las propuestas allí van desde que haya un monopolio del Estado sobre este tipo de mercados hasta una combinación de regulación con participación estatal. Se habló de desarrollo empresarial sostenible de este tipo de economías, se habló de la necesidad de distinguir entre uso y abuso de las sustancias, y se habló en general de eliminar los controles, sino de reglamentar este tipo de mercados con base en prácticas sociales. Se habló aún de autorregulación, y algunos propusieron crear formas de autorregulación comunitaria basada en buenas prácticas sin ánimo de lucro. Al respecto, se introdujo el concepto de empresas autogestionarias. En caso de ser así, se habló de realizar una política fiscal para la producción y venta de narcóticos en caso de ser legalizada o regulada parcialmente, y destinar esos recursos a la reparación de las víctimas. El punto 7 habla de afectación a las mujeres. Sobre esto ya se hizo una presentación extensa, voy a mencionar algunos puntos centrales. Se habla de que las mujeres han sido afectadas de distintas formas por el tema del narcotráfico, y muchas voces insistieron en manifestar que debe haber un nuevo enfoque para enfrentar esta victimización de que es objeto la mujer en distintas fases del proceso de comercialización. Algunas mujeres rurales, por ejemplo, denunciaron que han sido obligadas por parte de actores armados a sembrar cultivos de uso ilícito, y se plantea la necesidad de que aquellas mujeres que son afectadas por la política contra las drogas sean reparadas. Se evidencia que muchas afectaciones tienen que ver con la utilización de la imagen, del cuerpo de las mujeres como dispositivo de tráfico, como sucede en el caso de las mulas, como mercancía de placer, teniendo en cuenta la cultura patriarcal que gira alrededor del fenómeno del narcotráfico y sus patrones estéticos reproducidos por los medios de comunicación. En este punto muchos insisten en la necesidad de que no solo de que haya programas y políticas frente a esta situación, sino que haya una transformación educativa y una transformación profunda de la cultura política en estos temas. Punto 8, prevención. En cuanto al tema de prevención, se señala la necesidad de contrarrestar el uso de los jóvenes por parte de estructuras criminales para la comisión de actividades ilegales, dado el trato especial que tienen frente al derecho penal. Para esto se debe apelar más a programas educativos, culturales, artísticos que alejen a los jóvenes de estas formas de vida. Se debe tener cuidado con otros grupos vulnerables como niños y ancianos, y generar una educación, profundizar la educación, la sensibilidad sobre una respuesta integral del Estado y una política de juventud basada en derechos. El punto 9 menciona el tema del enfoque diferencial y afirma la necesidad de que el Estado colombiano reconozca los derechos de los distintos grupos sociales, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los pueblos afrocolombianos, los campesinos, que se reconozcan sus particularidades, la particularidad de las afectaciones, y un hecho determinante, que se discuta democráticamente las alternativas, que ninguna política puede construirse sin una concertación, sin una consulta, sin una participación de las regiones y los pobladores rurales. Y finalmente el punto 10 habla del reconocimiento general de la participación de las comunidades en todos los procesos, tanto en programas de sustitución de cultivos como en programas de consumo, y en general frente a la misma política criminal frente al tema de las drogas ilícitas. Bien, muchas gracias, esos son los puntos de nuestra comisión. Presentados ya los resultados generales del trabajo de estos 3 días, pasamos ahora a escuchar a los distintos sectores representados en la mesa principal. Interviene Julia Cabarcas, delegada de las organizaciones de mujeres. Buenas tardes. Nosotras, las mujeres de las diferentes organizaciones femeninas de mujeres que hay en Colombia, queremos dar un saludo en este foro, haciendo votos de buena fe y de confianza, que todo lo que aquí salga y todo lo que aquí se haya propuesto, sabemos que se va a recoger en la mesa, pero queremos es que el gobierno y el Estado colombiano lo tengan en cuenta a la hora de legislar, ya, y para hacer los acuerdos.
Nosotras se nos quedó por fuera del tintero algo bien importante el día que hicimos la presentación, por eso solicitamos esta otra. Y es que nosotras las mujeres estamos invitando primeramente a la gran movilización nacional que tenemos las mujeres, la toma de Bogotá por las mujeres, por la paz, para que el mundo no nos olvide. Pero lo más importante contra la violencia hacia las mujeres. Queremos hacer puntualmente las siguientes propuestas que se nos quedaron, y es exigirle al Estado colombiano un compromiso profundo con la paz, exigir un cambio de enfoque en la política mundial de drogas para reconocer en los cultivos de coca, marihuana y amapola potencialidades de desarrollo alternativo para las comunidades cultivadoras en su conjunto. Establecer una comisión de la verdad que devele ese vínculo inexorable en la macroeconomía mundial y el narcotráfico. Creemos que mientras no se toque, mientras no se devele ese entronque, como dice Aura María Puyana, si no se devela ese entronque de la economía lícita, permitiéndole a la ilícita vincular su capital y vincular todos sus recursos en nuestra economía, siempre estaremos hablando de narcotráfico, siempre habrá problemas de fondo de narcotráfico. Queremos exigirle a los medios de comunicación nacional la no reproducción de estereotipos que clasifican a las mujeres y la cosifican como instrumento en el uso ilícito de las drogas. Llamar a las partes que están negociando a garantizar las condiciones para una solución política al conflicto en un ambiente de paz. Solicitamos las mujeres el cese bilateral del fuego ya. Consideramos las mujeres que potencializar el proceso exige una participación amplia del conjunto de la sociedad colombiana en el debate por la paz. Sabemos que se han dado pasos, pero hace falta más. Tenemos nosotras y nosotros, la población civil, que manifestarnos públicamente para que el gobierno y las FARC busquen la manera de llegar a acuerdos eficaces que beneficien al pueblo colombiano. Es así que estamos llamando, nosotras las mujeres vamos a participar en los diferentes eventos y junto con las Naciones Unidas, nosotras las plataformas de mujeres estaremos realizando en octubre la Cumbre Nacional de Mujeres. Es una cumbre que sabemos que va a llevar propuestas, pero vamos a proponer soluciones al problema de fondo de la paz en Colombia. Y terminamos diciéndole que el alcalde de Bogotá acaba de darnos el respaldo para la gran movilización del 22 de noviembre. Nosotras las mujeres estamos convocando a las mujeres de Colombia y al pueblo colombiano que nos encontremos en Bogotá, que nos unamos en la lucha definitiva por una salida política al conflicto que atravesamos las y los colombianos. Muchas gracias. Invitamos a Sofía Garzón Valencia, vocera de las comunidades afrocolombianas. Buenas tardes. Estoy aquí por efectos de haber acompañado la relatoría de las compañeras y de los compañeros del Pueblo Negro. En estos 5 minutos que voy a contabilizar, me propongo leer el pronunciamiento y explicar varias cositas. Pronunciamiento del Pueblo Negro en el marco del Foro Participación, Solución al Uso de las Drogas Ilícitas. Desde el primer foro hasta el tercer foro, el pueblo afrocolombiano tiene claro que el respaldo
en el actual proceso de diálogo no solo lo debemos participar y proponer. Tenemos claro que el compromiso es con el país, con este país que quiere ser desde la Constitución de 1991, pero que todavía le falta mucho para hacer y construir su principio constitutivo de pluriétnico y multicultural. A la organización del evento se le pidió que facilitara la llegada de las y los delegados del pueblo afrocolombiano un día antes para que pudiéramos unificar posturas y vincularnos al trabajo de las mesas como estaba indicado en la metodología del foro. La organización del evento no contestó esta solicitud, por ello definimos que nuestra dinámica sería la de hacer un sondeo departamental de las actuales realidades que como pueblo afrocolombiano vivimos a causa y consecuencia del cultivo, el tránsito, el consumo, la comercialización y otras de las drogas de uso ilícito, al que se sumarían nuestras propuestas, indicando siempre a la organización que sería ese documento nuestro, documento oficial del evento, esto es, el que recogía el diagnóstico y las propuestas para ser socializado hoy en las mesas de trabajo. Ayer entregamos a la organización los avances trabajados durante el día indicando que no estaban terminados. Deliberadamente, la organización nos informa que serían esos avances y no el diagnóstico, como era el acuerdo inicial, el que sería socializado, indicando que sería este el material de avance, el material a fotocopiar y a repartir entre las y los delegados para socializar en las mesas del día de trabajo de hoy. Queremos decirle a la organización del evento que es la metodología la que tiene que adecuarse a la realidad de los pueblos, no los pueblos a la metodología. Han habido ya 2 foros y con ellos una falta absoluta de los organizadores por querer comprender esta diversidad que constituye a Colombia, o por lo menos a la del movimiento negro. Por último, La Habana puede darle órdenes a los organizadores, pero La Habana no le da órdenes a los pueblos étnicos, La Habana no le da órdenes a las mujeres, ni a los jóvenes, ni a la población LGTBI, ni a los campesinos. No, nosotras y nosotros somos autónomos de la guerrilla y de las imposiciones del gobierno. Rechazamos totalmente las afirmaciones racistas y discriminadoras del investigador Carlos Medina, que dijo ahora en su presentación de la relatoría no sino de los informes de lineamientos afro, que apreciamos eso, que indica que somos nosotros mismos los que nos autosegregamos, que creemos que estamos solos en el país, pero sobre todo, que somos un pueblo agresivo. En medida de reparación yo le solicito al investigador que lea un libro que se llama El hombre invisible de Ralph Ellington, y no el popular que aparece en los 100 libros más leídos de Le Monde, sino el que escribe un negro estadounidense diciendo qué significa ser negro y que siempre le han dicho al pueblo negro que por su bien tiene que ser sacrificado. Reafirmamos que el documento final es el documento que contiene nuestro diagnóstico y propuestas. Requerimos que sean nuestras realidades las que se cuenten e indican cómo deben asumirse las soluciones a los problemas que nos desbordan. Esta es la propuesta. Tiene 14 hojas por ambos lados. Están presentes los diagnósticos y acá están adjuntas las propuestas que queremos que en integralidad, así como se está presentando, llegue a La Habana. No queremos que nos encasillen. ¿Sí? La necesidad de hablar del diagnóstico radicaba en que en este momento en Tumaco hoy acaban de desactivar una bomba y explotó otra. El Naya está confinado hace 2 meses, igual que la Alsacia. Están haciendo aspersión aérea nuevamente y ni siquiera sobre cultivos de uso ilícito. Lo están haciendo sobre productos sustitutivos que ya están haciendo en el Naya con plata de la USAID. Entonces digamos que necesitamos la certeza de que allá en La Habana están leyendo con integralidad este diagnóstico y esta propuesta que hoy presentamos. Eso era todo. Oficialmente la entrego a la mesa. En representación de la ONIC, Modesta Achito. Buenas tardes para todo el público y aquí las delegaciones que están aquí en la mesa principal. Muy buenas tardes.
Pues aquí voy a leerle una síntesis de ponencia para el país y para las comunidades internacionales sobre la paz y la problemática de la droga. Primer punto es el buen vivir económico propia, modelo de desarrollo integral y autonomía alimentaria. Apoyar el desarrollo de un modelo propio económico, alternativa y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, al consumo que garantice la soberanía y autonomía alimentaria. Diseño y construcción y garantía de nuestros propios sistemas de aprovechamiento de los bienes naturales. Lo anterior incluye no aceptar bajo ningún punto de vista la imposición estatal de programas de monocultivos y mucho menos si es para la obtención de agrocombustible como se pretende con las palmas aceiteras. Rechazos a políticas de libres comercios que arrasan con cultivos campesinos con los bajos precios de importaciones agrícolas subsidiada en los países de origen. Punto 2. Usos cultural y alternativos. El respeto a los usos rituales, espirituales y culturales de la coca y el chajé, el pil de yopo y otras sustancias utilizadas en las medicinas tradicionales, la alimentación y las prácticas espirituales propias de la tradición cultural indígena. Respeto a la coca como patrimonio cultural indígena, de modo que las leyes que prohíben o penalizan su siembra o su consumo no son aplicables en el ámbito tradicional de los pueblos que la utilizamos ancestralmente. Apoyar a la obtención de productos alimenticios, terapéuticos y cosméticos derivados de hojas de coca a partir de su consideración como una actividad lícita para el libre comercio. Punto 3. Justicia y gobierno propio y coordinación interinstitucional. Se reconozca la autoridad indígena, la competencia para juzgar a los indígenas de sus propias comunidades involucradas en la siembra. El consumo problemático de la droga estupefacientes será resuelto en el seno de las comunidades conforme a sus justicias propias. Exigimos el cumplimiento de normas que reconocen la estructura de gobiernos indígenas como autoridades ambientales. Punto 4. Conciliarización definitiva y protección de derechos territoriales. La consolidación de una política alternativa y los cultivos de uso ilícito es posible para los pueblos indígenas si el Estado cumple con adelantar los trámites administrativos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos que incluyan la totalidad de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas. No aceptamos que en el lugar los grandes latifundios de narcotráficos y el paramilitarismo que se deben ser desmantelados se instalen en los grandes latifundios de los conglomerados agroindustriales. En relación con las tierras en manos de CNC, Comisión Nacional de Estupefacientes,
Demandamos que se definen en su totalidad hacia la dotación de tierras y comunidades campesinas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y constitución de resguardos indígenas. Se creen condiciones para fortalecimiento, reconocimiento de las guardias indígenas por el Estado, conservación y control de territorios indígenas, defendiéndolo desde criterio de los colectivos que permita forjar condiciones, actitudes de convivencia pacífica internas con otros pueblos. Punto quinto, formulación y fondo de política antidroga. Llamamos al Gobierno Nacional, Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen a la adopción de un plan regional de solución alternativo a la economía ilegal que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito, ni en sustituirlos, sino en cambiar una economía de renta por otra que garantice la generación sustentable de ingresos y la soberanía alimentaria. Separación clara entre los componentes sociales y criminales de la cadena productiva de los cultivos de usos ilícitos, que aplicación de mecanismos de represión, confiscación y castigo a las empresas de narcotráfico y a los actores que apoyan lucros al mundo ilegal. Punto sexto. Corredores de narcotráficos y guerras contra insurgentes. Exigimos a todos los actores del conflicto armado mediado por economía de las drogas no involucrar los territorios de las comunidades para generar de corredores de narcotráfico y la afectación de los territorios y sociedades o comunidades rurales bajo supuesto de la guerra contra insurgentes. Punto 7. Reparación y transformadoras. Consolidación de un proceso que incorpore el conjunto de medidas y acciones transformadores con mira a la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, dando cumplimiento al Decreto Ley 4633 y la Sentencia 25 del 2004 y sus autoseguimiento, en especial en el 004. Exigimos la indemnización a los pueblos sobre la base de la recopilación, revisión y procesamiento de todas las denuncias realizadas por los pueblos y organizaciones indígenas por afectaciones a las personas y cultivos, fuente de aguas, territorios desde el año 2000, que se inicia la implementación del Plan Colombia hasta la actualidad. Muchas gracias. En nombre de la Mesa de Unidad Agraria interviene Elma Mendoza. Sí. Bueno, compañeros y compañeras, nos ponemos muy tristes porque precisamente en el tema de los puntos de declaración de unidad, pues están casi todos por fuera, más sin embargo, vamos a leer la siguiente declaración, que es muy cortica, muy concreta y concisa. Declaración conjunta de los campesinos afros e indígenas representados en la Mesa Nacional de Unidad Agraria, organizaciones afrocolombianas y ONID. En el marco del Foro Nacional de la Solución al Problema de las Drogas de Uso Ilícito celebrado en Bogotá del 24 al 26 de septiembre,
teniendo en cuenta la grave situación del país, en gran parte como efecto de la acción perversa del narcotráfico y de las políticas para combatirlo, y de la insuficiencia del modelo de desarrollo en marcha para responder a las necesidades fundamentales del pueblo colombiano. Las organizaciones firmantes de esta declaración hemos definido nuestra posición frente a estos temas tratados a través de las propuestas que consideramos prioritarias. Las hemos socializado entre nosotros y hemos concluido que la mayoría de sus apartes, sin negar la existencia de diferencias que deben irse confrontando mediante el diálogo, la tolerancia y la pluralidad democrática. Estas características deben orientar en la construcción de unidad entre los sectores populares y de la sociedad civil mayoritarios de un nuevo país multiétnico y pluricultural, de regiones y de diversas expresiones que deben ser tenidas en cuenta para forjar procesos de unidad que permitan verdaderas alternativas políticas económicas frente al modelo imperante en Colombia. Para nosotros y nosotras, el proceso de La Habana es una expresión del pueblo colombiano que pide con insistencia se avance en una paz, que no sea solamente la dejación de las armas, sino la entronización de la justicia social como base fundamental de la reconciliación en este país. Todos los colombianos y colombianas debemos tener como prioridad la paz y la democracia. Por ello consideramos irresponsables aquellos sectores que buscan impedir en los diálogos de La Habana. Rechazamos esta actitud y los llamamos a que se unan a fortalecer y sacar adelante la paz de los colombianos y las colombianas, poniendo a un lado sus mezquindades políticas y económicas. Por ello, nuestras propuestas son las siguientes. Se requiere de una política de sustitución en la que el Estado garantice el derecho humano a la alimentación y el acceso a los recursos naturales de los pueblos que han hecho de los cultivos de uso ilícito su medio de vida. 2. Se debe detener inmediatamente las fumigaciones, las erradicaciones y la promoción de los sembríos de cultivo de uso ilícito por cuanto violan el derecho humano a la alimentación y el acceso a los recursos naturales de los campesinos afros e indígenas. 3. La política de sustitución de cultivos debe servir para fortalecer las relaciones interétnicas en el territorio, así como para fortalecer la autonomía integral de los pueblos afros, indígenas y campesinos. En el proceso de sustitución de cultivos se debe respetar el derecho de los pueblos a definir el uso de la tierra y los alimentos a cultivar, fortaleciendo los procesos participativos y de diálogo interétnico e intercultural y reconociendo como base el derecho a la soberanía alimentaria, así como el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, afro y campesinos, a la consulta previa libre e informada. Quinto, proponemos en el corto plazo la recuperación, promoción y diversificación de los usos culturales, alimenticios y medicinales de las plantas donde exista la inversión pública y la autonomía de los territorios. Sexto, el saneamiento integral y la desmilitarización de los territorios. Séptimo, reconocimiento de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, reconociendo la territorialidad, sus planes de vida, su derecho propio y la gobernabilidad interétnica y autónoma. Octavo, diversificar la economía de las zonas con cultivos de uso ilícito, garantizando la soberanía alimentaria y el desarrollo autónomo de las comunidades con compras públicas de sus cosechas. Y se ha dicho que la coca no es cocaína. Noveno, debe crearse un fondo que financie el proceso de organización de las comunidades campesinas, indígenas y afros, y así como los proyectos alimentarios participativos de la política de sustitución. Décimo, propender por una paz verdadera, significa eliminar la discriminación y el racismo con políticas de inclusión diferenciales. 11, proponemos la derogación de los TLC y exigimos la garantía, el respeto y la protección y el derecho a la consulta previa, libre e informada para afros, indígenas y campesinos. 12, ante el Pacto Nacional Agrario firmado por el Gobierno Nacional, nosotras las organizaciones realizaremos la Cumbre Social Agraria a finales de octubre y esperamos y pedimos que se respeten y se cumplan
los acuerdos de nuestra cumbre social y agraria. Cordialmente, Organización Nacional Indígena, Organizaciones Afrocolombianas y Mesa Nacional de Unidad Agraria. Interviene ahora Gilberto Salcedo, secretario general de la ANDI. Bueno, muy buenas tardes a todos, señores de la mesa principal, autoridades presentes, nacionales, locales, representantes de las organizaciones sociales y comunitarias, amigos de los medios de comunicación y todos los aquí presentes. Bueno, lo primero que quisiera hacer de verdad es dar un agradecimiento muy especial en nombre de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, de su presidente Luis Carlos Villegas, a la ONU y a la Universidad Nacional, a su coordinador residente, a las directivas de la universidad y a todas las personas que de manera generosa y de manera rigurosa estuvieron atendiendo este evento durante estos 3 días. Igualmente quisiera resaltar, sin duda alguna, el trabajo de todos ustedes, un trabajo juicioso, un trabajo que requiere obviamente de mucha paciencia y de mucha dedicación. Para la ANDI, para los empresarios de Colombia, ha sido un honor, de verdad, y una magnífica oportunidad participar en este escenario, en este foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, y de hecho participamos a través de varias de nuestras cámaras y de algunas de las gerencias seccionales de la asociación. La ANDI representa básicamente el 45% del Producto Interno Bruto Nacional, y sin duda alguna quisiéramos también aprovechar para reiterar que la asociación y sus afiliados apoyan a la construcción de una paz duradera y sostenible para Colombia, en múltiples escenarios, lo hemos dicho así, y sin duda creemos que hoy no existe un tema más prioritario para los empresarios que la construcción de la paz, este propósito nacional. Este foro que termina hoy, y sin duda como los 2 anteriores que lo precedieron, pues marcan una diferencia en las contribuciones, en los aportes y en todo aquello que hacen llegar a la mesa de conversaciones en La Habana. Sin embargo, yo también quisiera destacar que el simple ejercicio ya es una contribución muy grande y es un ejercicio muy enriquecedor para la realidad nacional. Este es un ejemplo de tolerancia, es un ejemplo de conversación en medio del respeto, que a veces los colombianos creemos que damos de facto que así es, y muchas veces la realidad nos enfrenta a una cosa completamente distinta. Aquí hemos ganado para la participación ciudadana, por respetar las opiniones diferentes, como les decía, y sin duda apuntándole siempre a un mismo propósito, y es buscar una senda de desarrollo social, económico, que permita el bienestar y la calidad de vida de todos los colombianos. Y aquí quisiera detenerme un segundo para decirlo también. Yo creo que en el país, así como a veces nos sorprendemos con cosas negativas, también pasan grandes cosas, grandes transformaciones, y nos cuesta trabajo o comunicarlas o decirlas porque estamos o bien en medio del conflicto o con una realidad a veces adversa. Pero sin duda alguna Colombia ha dado un salto en la última década muy importante. Nuestra economía prácticamente se ha multiplicado por 4. El ingreso promedio por persona, así todavía, y sepamos que hay problemas en su distribución, en promedio se ha multiplicado casi 4 veces. En materia de pobreza también pasamos de promedios vergonzosos del 60% hace aproximadamente 12 años a un nivel de pobreza del 32%, que sigue siendo supremamente elevado, pero sin duda alguna denota un cambio y un salto de aproximadamente 9 o 10 millones de colombianos que han pasado hacia las clases medias. Sin embargo, las cifras que tenemos para el año 2011 sobre los niveles de pobreza en las áreas rurales siguen siendo alarmantes. Estamos hablando casi de un nivel del 46%. Y yo creo también, y consideramos así en la asociación, que gran parte de esta problemática, del avance, del estancamiento que se puede suscitar en las áreas rurales, en el campo, también tienen un origen en el problema de las drogas.
Y este problema mundial de las drogas tal vez es una de las amenazas más intimidantes que ha tenido el país en las últimas 3 décadas. Su institucionalidad se ha visto amenazada, la economía, el bienestar y la salud de los colombianos. Y creo que Colombia, como pocos países en el mundo, podemos dar testimonio de ello. Podemos hablar evidentemente de las nefastas consecuencias sociales, económicas y políticas que ha tenido el narcotráfico en nuestro país. Desde la década de los 70 hasta nuestros días hemos sido testigos del fácil arraigo que ha tenido este fenómeno en las estructuras nacionales, así como de la dificultad y de los grandes recursos que se han tenido que invertir para combatirlo. En Colombia, como es conocido, el cultivo de coca se remonta a finales de la década de los 70. En el año 81 hablábamos de 2.500 hectáreas. En 1990 ya estábamos hablando de 180.000 hectáreas en 195 municipios. Y si bien ha venido reduciéndose esta cifra de manera considerable, que ya estamos hablando hacia el año 2000 de 62.000 hectáreas, sin duda alguna Colombia se sigue destacando y sigue teniendo un papel importante y muy desafortunado en el mercado mundial de las drogas. Obviamente, después de la desarticulación de los carteles de la droga y de sus cúpulas en los años 90, surgieron alianzas de otros niveles de estas estructuras mafiosas y narcotraficantes con otras organizaciones al margen de la ley, y vieron obviamente en esta actividad una actividad próspera para sus malvados propósitos, sus actividades delictivas y obviamente para expandir su poder regional. Hoy, por ello, el reto de superar un conflicto armado implica necesariamente y pasa necesariamente por el desmonte de las estructuras económicas y legales, principalmente el narcotráfico. El sector privado, que representamos en la ANDI, considera crítico este punto dentro de la agenda de conversaciones entre el gobierno y las FARC y estima de manera clara y con estudios que el narcotráfico frena el desarrollo productivo, afecta a la economía formal, como consecuencia principalmente del lavado de activos, y genera distorsiones de los precios en el mercado, impactando también gravemente el medio ambiente por la vía de la deforestación y afectando gravemente la cultura y los valores de las personas por la ruta del dinero fácil, la violencia y la corrupción. Hoy nos enfrentamos a un proceso de paz comprensivo, integral, que no solamente busca que las FARC entreguen las armas y se desmovilicen, sino que se reintegren de manera sostenible y duradera a la sociedad. Una estrategia que implica que para la terminación del conflicto colombiano, liderada por el Gobierno Nacional, no se limita solamente al desmonte de un grupo guerrillero. También, como lo hemos visto a través de la agenda que se planteó, trasciende la visión de una negociación para saldar también una deuda histórica con el campo y generar una verdadera transformación del área rural, tal y como la que les mencionaba hace unos minutos en las áreas urbanas. En consecuencia, las soluciones contra el fenómeno del narcotráfico, además de estar enfocadas a mantener la lucha policiva frontal, en nuestra opinión, debe concentrarse en iniciativas conexas al programa de desarrollo agrario que impulse eventualmente el Gobierno Nacional. Y la sustitución de cultivos ilícitos debe ser parte de los proyectos prioritarios que promueva el Estado colombiano en este contexto. Un programa que genere alternativas económicas, lícitas, que permita el desarrollo social, ambiental y el fortalecimiento de las capacidades productivas de las familias que habitan el sector rural. Hay que volver la mirada al campo y ejecutar la inversión necesaria para recuperar su competitividad y la sostenibilidad. Sin lugar a dudas, el mayor impacto que podría recibir Colombia como nación sería poder anunciar al mundo que en nuestro territorio ya no hay cultivos ilícitos. Sería una de las noticias más importantes de nuestra historia y a través del proceso de paz actual, tal vez este anhelo sea posible. Muchas gracias. No tenemos duda del valor del trabajo de estos 3 días ni del valor que tienen los informes que han sido presentados, como tampoco tenemos duda de que la participación de todas y todos ustedes en el foro es la que fundamenta ese valor. La Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas trabajaron en forma coordinada para que junto con ustedes pudiéramos producir este resultado. Por eso, para el cierre de este evento, invitamos a los directivos de estas 2 instituciones. En nombre del señor rector de la Universidad Nacional interviene el profesor Alejo Vargas. A nombre del señor rector de la Universidad Nacional,
quiero felicitar a todas y todos los asistentes a este foro sobre políticas para la superación del problema de las drogas ilícitas por el excelente trabajo desarrollado en estos 3 días. Aquí se han concentrado colombianos de distintas procedencias. Todos los departamentos de nuestro país han estado representados. Los campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes de distintas regiones donde los cultivos de uso ilícito son una realidad problemática para ellos, pero en fin, una realidad. Pero también jóvenes de distintos espacios urbanos que están en medio de la problemática del consumo, académicos de distintas universidades y centros de investigación, miembros de iglesias y de partidos y movimientos políticos y también de agremiaciones del sector empresarial. Una buena muestra, en fin, de nuestra sociedad. Pero también queremos destacar la importante presencia de miembros de la comunidad internacional, lo cual muestra no solo la relevancia global de esta problemática, sino también la preocupación y el interés de muchos sectores de la comunidad internacional por la paz colombiana y sus problemas asociados. Gracias a ellos por su solidaridad con los problemas de nuestro país, pero también con sus importantes contribuciones. Aquí se han planteado cientos, quizá miles de ideas relevantes que van a ir, previo a la ordenación y sistematización por los equipos de las Naciones Unidas y de la Universidad Nacional, a la mesa de conversaciones. No hay duda que la mesa de conversaciones de La Habana va a recibir entonces una serie de iniciativas y propuestas de la mayor seriedad, que van a contribuir a la construcción de acuerdos entre el gobierno y las FARC, con lo cual se evidencia la relevancia de estos foros de participación de la sociedad civil para construir salidas al conflicto armado con gran participación social. Quiero expresar un reconocimiento a nombre de la Universidad Nacional, a los equipos del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de nuestra institución y de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, un gran socio estratégico en esta responsabilidad, por el excelente trabajo realizado en la organización de este foro. Su esfuerzo y trabajo ha sido fundamental para el éxito de este evento. Todos podemos irnos con la certeza de haber hecho el mejor esfuerzo para contribuir en la búsqueda de soluciones al problema de las drogas ilícitas y en esa medida hemos colocado nuestro pequeño o gran aporte en la construcción de salidas para la terminación del conflicto armado colombiano. Un buen regreso a sus lugares de residencia y trabajo, con la certeza que los esfuerzos para terminar el conflicto armado y crear condiciones para la construcción de una paz estable y duradera va a dar resultado más temprano que tarde, y entonces podemos estar seguros que todos los pequeños y grandes esfuerzos realizados valieron la pena. Desde este foro de participación, interpretando también el quehacer de muchos colombianos, quisiera expresar el deseo porque las dos delegaciones, la del Gobierno Nacional y las FARC, superen los obstáculos que por el momento puedan tener la mesa de conversaciones y el desarrollo de las mismas continúen de manera normal y culminen en lo que todos los colombianos queremos, un gran acuerdo de terminación del conflicto armado. Muchas gracias. Por último, invitamos al coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas, el señor Fabricio Hochschild. Bueno, muy buenas tardes. A ustedes, los que quieren en esta sala, quiero expresar mi profundo agradecimiento
por su tremenda persistencia y resistencia por haber logrado quedarse acá hasta el fin. Les prometo que, de hecho, soy el último en hablar, no hay más. Les prometo también que voy a hablar muy brevemente, no más de 40, 50 minutos. No, la verdad es que tenía preparado varias observaciones sobre el tema que hemos discutido en los últimos 3 días, pero creo que ya hemos escuchado mucho, algunas cosas varias veces. Tengo una sola observación sobre el tema. Muchos hablaron acá de los lazos entre el conflicto y el problema de drogas ilícitos. No se puede resolver el problema de las drogas sin terminación del conflicto. Al mismo tiempo, no se puede superar el conflicto violento en Colombia sin avanzar en solucionar el problema de las drogas ilícitas. La solución al problema de las drogas ilícitas, como emprendimos en los últimos 3 días, es muy compleja y necesita acción integral en muchos diferentes frentes. El paso más importante hacia una solución es el fin del conflicto. Y con el fin del conflicto, la extensión de la presencia de un Estado democrático, legítimo, garante de los derechos y promotor del desarrollo humano en todas las regiones del país. Sobre todo, quiero en esta oportunidad hacer un sincero agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han participado, sobre todo las personas de las regiones. Se han registrado en total 1.040 participantes, de las cuales tenemos la presencia de 8.012 personas de todos los departamentos del país. Mi agradecimiento va a los panelistas nacionales e internacionales. Hemos tenido personas con gran conocimiento y experiencia de Colombia y de muchos países del mundo. Pero sobre todo quiero agradecer el excelente trabajo realizado por el equipo de la Universidad Nacional y de mis muy apreciados colegas de Naciones Unidas. Hemos tenido solo un mes de tiempo para organizar este foro y creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario de parte de la Comisión Metodológica, de parte de los moderadores y relatores y de parte del equipo de operaciones, logística y seguridad. A mis colegas de Naciones Unidas y los amigos de la Universidad Nacional, lamento tener que recordar que sus esfuerzos no han terminado, ya que la próxima semana vamos a estar en el Foro Regional de San José de Guaviare y no tenemos mucho tiempo para terminar todo el trabajo de sistematización. Seguiremos con el mismo compromiso y aseguramos que, como siempre, que todas las propuestas y todos los insumos serán entregados a la mesa de conversaciones, junto con una sistematización de los 2 foros. La mesa de conversaciones merece también un gran agradecimiento de todos nosotros. Les agradecemos por confiar nuevamente en nosotros. Este foro ha demostrado nuevamente que los ciudadanos y ciudadanas de Colombia apoyan el proceso de paz, aspiran a la finalización del conflicto armado que ha provocado tanto dolor y tanto sufrimiento, y quieren participar activamente en la construcción de paz en todas las regiones de Colombia. Gracias. Unas notas musicales creo que nos vienen bien a todos. A continuación, John Harold Dávila interpretará una pieza sobre la unidad y el trabajo colectivo.
Damos por clausurado el evento, entendiendo el cansancio del momento. Muchísimas gracias a todas y a todos.